de hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dale fuertes palmas a Él. Vamos, palmas de alabanza, de gratitud a Jesús, el Hijo de Dios, con gritos de júbilo. Vamos, da gritos de júbilo. Aleluya. A su nombre. Amén. Creemos en un Dios de poder. Sabes, la Biblia dice que Él se levantó de entre los muertos, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice, escucha lo que la Escritura dice, que hemos sido ahora nosotros, los que hemos creído en Él, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Hoy disfruta la bendición. Dios está contigo, amada iglesia. Disfruta lo que Dios te ha dado. En medio de todo lo que escuchamos, nosotros como iglesia debemos de decir: yo estoy confiado porque Él me ha bendecido. Levanta tu mano y di: Él me ha bendecido. Y no solamente nos ha bendecido a nosotros, a nuestros hijos. Y creo firmemente que mientras el Señor no venga o nos llame a su presencia, Él seguirá impartiendo su bendición sobre los hijos de nuestros hijos. Así lo dice la palabra. Amén. Dale palmas de alegría. Si tú lo crees, dale palmas. El último, aleluya. Gracias. Ocupa tu lugar. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Dios bendiga a este grupo y a todos los que están trabajando, hermanos, en lo que es la alabanza, los panderos y detrás, ¿no? Que son la multimedia y todo. Que Dios los bendiga porque ha sido de gran bendición. Amén. Qué bendición el día de ayer. Pudimos, de verdad que me da mucho gusto, mucho gozo el poder ver a una iglesia avivada, una iglesia que busca, que atiende el llamado de Dios, porque no es el llamado o no es la convocatoria de un hombre, es Dios mismo quien nos convoca a orar. Cada vez que Dios convoque a la iglesia, tú tienes que estar prestos tus oídos. ¿Sabes? Cuando Dios convoca a la iglesia a un tiempo de ayuno, a un tiempo de oración, a un tiempo de adoración, cuando Dios convoca, Dios llama a la iglesia, tú tienes que sentirte alegre, porque esa es una señal de que Dios está aquí. Esa es una señal. Ayer al terminar yo les hablaba en la última hora de oración. ¿Cuál fue el problema de uno de los peores reyes que ha existido en el pueblo de Israel? Manasés reinó 55 años, hizo lo malo delante de Dios. Y no solamente eso, dice un versículo que cuando Dios hablaba, ellos no querían hacer caso. Dios sigue hablando a nuestras vidas. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Atender a su llamado. Así que a todos los que participaron en cada hora, de verdad, gracias, amada iglesia. A los que no tuvieron la oportunidad, sé que a veces es cuestión de tiempo, cuestión también de trabajo y algunas otras cosas que uno organiza. Pero a la próxima sí quiero invitarte que puedas asistir a estos tiempos. De verdad, fueron de gran. ¿Cuántos asistieron a esta maratónica? Fue de gran bendición. Créeme, el experimentar el fluir de Dios en la oración. Así que vamos a esperar que el Señor nos indique qué más, ¿verdad?, debemos de hacer, pero estar prestos a lo que Dios quiere hablar. Amén. Muy bien. Hoy vamos a iniciar una nueva serie para que estés presto en tu corazón. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, que me apasiona este tema. A mí me apasiona el aprender de este tema, y vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios. Jesús en su oración dijo: cuando oren, oren de esta manera. Escucha, Jesús da una indicación. Él dice: de esta forma es como deben de orar: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Levanta tu mano y di: venga tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así se haga en la tierra. Danos el pan de cada día. ¿Sabes? Normalmente nosotros pedimos el pan y luego el reino. No, el orden correcto es: primero, Señor, estamos conscientes de que hay un reino. Y como estamos conscientes que hay un reino, que venga a nosotros. ¿Estás conmigo? Lo que te voy a enseñar de verdad es poderoso. Y este mensaje tiene el poder de transformar el corazón del hombre. ¿Por qué hablar del reino? Porque Jesús habló del reino. El tema central de Jesús era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era la salvación. La salvación es el medio para entrar en el reino de Dios. ¿Estás conmigo? La salvación es el medio que provee la entrada al reino de los cielos. Pero Jesús, sus mensajes eran acerca del reino. De hecho, de las parábolas que Jesús habló, la mayoría hablan acerca del reino. Y dice: el reino es semejante a, y hablaba las parábolas. Jesús sabía lo importante que es este tema. Y no solamente Jesús, el primero que habla del reino es el Juan Bautista. Él aparece y habla del reino. Ese era el tema central. Los discípulos hablaron del reino. Una vez que Jesús ya no estaba con ellos, ellos ahora como apóstoles seguían predicando el reino de Dios. El apóstol Pablo terminó sus días predicando el reino de Dios. Dice que estaba en una prisión y llegaban a él muchas personas que querían escuchar el evangelio del reino. Es muy importante aprender esto porque es la estructura del cielo. Diga conmigo: es la estructura del cielo. Y la iglesia tiene que caminar bajo esa estructura. De hecho, en la mañana en la escuela de discipulado y mentoreo les decía que aún el Señor Jesús abordó muy poco el tema de la iglesia. O sea, muy poco, menciona solamente 2 veces el término eclesia. Y el término eclesia no tiene que ver con el concepto que tenemos nosotros ahora de lo que es ser iglesia. Para nosotros ahora sabemos que nosotros somos la iglesia, pero el término eclesia simplemente hace referencia a un grupo de personas que se reúnen con un fin en común, ¿sí? Y de hecho el término eclesia estaba relacionado a las cuestiones políticas. Escucha, por eso Jesús no abarcó mucho este tema de la iglesia. Hoy en día se habla mucho de la iglesia, cómo ser iglesia, y la iglesia victoriosa, y la iglesia que camina esto, y la iglesia, y es importante la iglesia. Pero ojo acá, no vamos a entender el funcionamiento de la iglesia. Ojo lo que te estoy diciendo. No vamos a entender el funcionamiento, la estructura de la iglesia, si primeramente no entendemos el reino de Dios. El reino de Dios es la base, el fundamento de todo. ¿Estás conmigo? Y yo sé que tenemos una concepción en cuanto al reino, de que el reino de Dios es cuando venga la eternidad. Ese es el concepto que tenemos cuando escuchamos reino. Normalmente en nuestra mente es, bueno, es cuando el Señor venga o el Señor me llame, entonces voy a estar en su... Pero eso fue un concepto que se tradujo en la religión. Fue un concepto religioso, lo movimos a esa área. El reino es cuando tú partes, ¿no? Muere una persona, ahora está en el reino de Dios, es lo que decimos. No, ese es un concepto religioso, no. El concepto correcto que Jesús vino a traer es: acercaos porque el reino ya está aquí y está entre vosotros.
¿No lo dice así? Él no dijo va a ser en la venida o va a ser en la eternidad. No dice, no, ya está aquí y está entre ustedes. Ese es el concepto correcto y la iglesia debe de entenderlo. Una vez que comprendamos qué es el reino de Dios, cuáles son sus características, cómo se mueve, cómo opera el reino, porque el reino tiene una operación, una manera de manifestarse. Jesús no solamente trajo el reino, Jesús manifestó el reino. ¿Estás conmigo? Jesús manifestó el reino. Como te menciono, es un tema que a mí me apasiona mucho. Hay unos libros muy interesantes. Hay libros donde tú puedes aprender mucho y sabes, principalmente la Biblia. Hechos capítulo 1 versículo 3. Hechos capítulo 1 versículo 3. Diga conmigo reino. Hoy en día escuchar reino es muy común. Escuchar reino lo vemos en predicadores, en muchos temas, ¿no? En las redes sociales. Pero no, esto no es un tema de moda. No te estoy hablando de un tema de moda. No es un cliché. No, es una realidad bíblica. Di conmigo, es una realidad bíblica. Una vez más, es una realidad bíblica. Escuchamos mucho el reino, escuchamos mucho mentalidad de reino, escuchamos mucho eso, pero no es que esté de moda, es que Dios está alumbrando nuestros corazones a su realidad. Si yo entiendo el reino de Dios, voy a entender el evangelio. Si yo entiendo el reino, voy a entender el evangelio. Entonces, mira lo que dice Hechos capítulo 1, el versículo 3. Así que te recomiendo que anotes todo lo que puedas anotar. Dile al que está a tu lado, tráete una libreta, una pluma y anote, y así no te duermes. Aparte, ¿verdad? Es recomendable que traigas tu libreta y estés anotando, o puedes traer tu celular y estar anotando. No mandando textos a Juanita, sino anotando. ¿Estás conmigo? Ok, ¿cuántos quieren aprender? Yo también quiero aprender, sigo aprendiendo de esto. Mira lo que dice: a quienes también, después de haber padecido, está hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Dígalo fuerte. Jesús no solamente habló del reino en su ministerio terrenal, no solamente cuando anduvo con los discípulos. Muere Jesús en la cruz, resucita Jesús de entre los muertos, se levanta y vence al poder del infierno y a la misma muerte. Y una vez que resucita, dice que por 40 días les volvió a hablar del reino. Como que el Señor dijo: déjame darle una recordadita a mis discípulos, no sea que se les olvide. Dios quiere que tengamos presente este tema. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de su reino. ¿Estás conmigo? Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Mira lo que hablábamos hace unos momentos. Dale más, por favor, desde el 10. Mira lo que dice. Esa es la oración que debemos de hacer. Cuando tú ores al Padre, antes de pedirle por el pan, debemos de pedir por su reino. Normalmente nosotros pedimos por nuestra necesidad, y su necesidad la deja después el Señor. Esa es la estructura que el Señor nos enseñó. Primero pedimos por el reino, porque una vez que tú pides el reino, entonces aprendes a hacer la voluntad que se hace en el cielo, también se hace en la tierra. Entender el reino de Dios es hablar de la voluntad de Dios. Por eso es importante
Siguiente versículo. Una vez que entiendo el reino, una vez que entiendo que hay una voluntad en ese reino, sigue lo siguiente. Ahora sí, yo puedo pedirle: danos el pan de cada día. Yo primero veo su reino, cumplo su voluntad y luego pido por mi necesidad. Esa es la manera en que Jesús nos enseña. Siguiente versículo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siguiente versículo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Dígalo fuerte. Jesús remarca, le dice: porque tuyo es el reino. Y luego le dice: tuyo es el poder y tuya es la gloria. A ver, levanta tu mano. A ver, todos bien animados y di conmigo: tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Una vez más fuerte: tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está revelando cómo se manifiesta ese ámbito espiritual o celestial. El reino, primero. Segundo, todo reino tiene un poder. Por eso Jesús dice: toda potestad me ha sido dada. Y sabes, la Biblia dice en Efesios que ese mismo poder o esa misma potestad fue dada a la iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Para qué es ese poder? Para lo siguiente: para manifestar la gloria del Padre. ¿Se apagó ahí, por favor? Para manifestar la gloria del Padre. Entiendo el gobierno de Dios, entiendo la operación del reino. Entonces viene lo siguiente, viene el poder. Tú has leído la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis. Esa fue la promesa que Jesús les dio. No se vayan, sino quédense ahí en el lugar y oren para que venga ese cumplimiento, el poder. Y el poder, dice, te va a llevar a que seas un testigo. El poder provoca la manifestación de la gloria del Padre. Jesús, ¿qué vino a mostrar? Sino al Padre. Al final de todo esto, el que es exaltado y glorificado es el Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es muy interesante. Entonces anota, por favor: el reino, el poder y la gloria son los tres ámbitos de Dios. Son los tres ámbitos de Dios. Dios se mueve a través de su reino. Dios se mueve en su poder para manifestar su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Jesús vino a eso, a mostrarnos la gloria de Dios, el Padre. Reino, anota por favor: el reino es el gobierno de Dios. El reino es el gobierno de Dios. Número 2, el poder. El poder es la habilidad que respalda el gobierno de Dios. El poder es la habilidad que respalda el gobierno. Todo gobierno tiene poder. Todo gobierno. ¿Y qué respalda a ese gobierno? Sino el poder que tiene. Así el reino. Y anota por favor: la gloria. ¿Qué es la gloria? Sino la atmósfera de Dios. La gloria es la atmósfera de Dios. ¿Por qué Jesús entonces sigue esa pregunta? ¿Por qué Jesús habla del reino? Anota por favor:
¿Por qué Jesús habla del reino? Y aquí viene la clave. ¿Por qué Jesús anuncia el reino? Porque es la estructura para manifestar su poder y su gloria. ¿Por qué Jesús acentúa tanto acerca del reino de Dios? Porque es la estructura, es la base, es el cimiento sobre el cual manifiesta su poder y su gloria. Sin esta estructura, escúchame bien, sin la estructura del reino, lo único que podemos vivir es la religión. ¿Estás conmigo? Aunque estés con los ojos cerrados, le dices sí, amén. Te estoy viendo, te estoy observando. Sin esta estructura, es más, dile al que está a tu lado, en el reino nadie se duerme. Sin esta estructura del reino de Dios, lo que el hombre puede practicar es la religión. La religión no provoca cambios en el ser humano. La religión no puede cambiar al hombre. ¿Estás conmigo? La religión, si la religión cambiara, los fariseos hubieran sido otras personas. Si la religión cambiara, ponme atención, si la religión cambiara, Jesús se hubiera convertido en un fariseo. Pero no fue así. Por eso cuando Jesús aparece, no habla religión, Él habla del reino. Y hubo un choque entre los religiosos y Jesús. ¿Por qué? Porque si hay algo que necesitamos, número uno, yo necesito ser salvo para entrar en el reino. Juan capítulo 3 lo menciona. Ve conmigo Juan capítulo 3. Mira, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, lo voy a buscar acá porque ya no quiero confiar en la pantalla, después voy a batallar. Mira lo que dice. Nicodemo era un religioso y visita a Jesús interesado en su mensaje. Versículo 2 dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira lo que le dice Jesús. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que me da entrada al reino de Dios? No es sentarme en una iglesia, no es practicar una religión, es nacer de nuevo. Ahora, yo no sé quién en realidad, ¿verdad?, es nacido de nuevo. Esa es una convicción personal. ¿Cómo sé que ya nací de nuevo? Bueno, hay una convicción personal. Todos, para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Ahora, siguiente versículo, mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 5. Respondió Jesús, una vez más le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Dios, Jesús mismo, no vino a anunciar la religión, porque, remarco una vez más, la religión no cambia, no transforma el corazón del hombre.
Por eso Nicodemo estaba interesado en el mensaje de Jesús. Porque él sabía, tuvo ese discernimiento y dijo: lo que hace Jesús no lo hace cualquiera. No lo he visto en la religión, no lo he visto cumpliendo las tradiciones, no lo he visto haciendo otras cosas. Dice, Dios tiene que estar con él. Y se interesa. Y este fariseo que conoce bien la religión, ponme atención, conoce bien la religión, conocía bien la estructura religiosa, lo ritual, cómo cumplir la ley al pie de la letra, pero lo que no conocía era lo que Jesús estaba manifestando: el reino de Dios. ¿Estás conmigo? El reino. Por eso se interesa y le dice: a ver, yo conozco lo religioso, pero no conozco lo que tú traes. Y Jesús le pone la base: ¿quieres entrar al reino? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Reconociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos al tercer día para darnos vida, y esa vida abundante. Esa muerte la probó Él, la que no podíamos probar tú y yo. Jesús la probó para darnos la vida que también estábamos privados por causa del pecado. Esa vida nos la pudo dar Jesús. Entonces eso, naces de nuevo, reconociendo el sacrificio. Entonces ahí ya es una convicción personal. Claro que hay evidencias de un nacido de nuevo. Tiene que haber sus evidencias. Hay evidencias de un genuino arrepentimiento. Así como la religión también tiene sus evidencias, también la vida espiritual en Cristo debe de tener sus evidencias. ¿Estás conmigo? Sí se muestra la transformación que Dios hace, porque viene primeramente de una convicción personal. Yo puedo decir: yo soy salvo por Jesucristo. Yo creo que soy salvo. Creo que soy una nueva criatura. No solamente porque tengo la convicción, sino que por más de 22 años he caminado de la mano de Dios y he visto una transformación en mi vida. Por eso yo sé que yo nací de nuevo. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Levante la mano, ¿quién ya nació de nuevo? Al cielo no se va por la religión. Pero nací en un hogar cristiano. El hogar era cristiano, tú no. Tú necesitas nacer de nuevo. Los padres que ya son creyentes y sus hijos nacen en la iglesia, aún así los tienen que llevar de la mano a que reconozcan a Jesús. ¿Estás conmigo? Tú tienes que llevar a tus hijos y decirles: no, el que hayas nacido en un hogar cristiano no te hace cristiano, no te hace salvo. Cada persona tiene que tomar su decisión muy personal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo el Señor. Si alguien abre esa puerta. Ahora déjame decirte algo. La puerta, porque podrás preguntar, ¿la puerta no la puede abrir Jesús simplemente? No, porque esas puertas a las que se refiere la Biblia era una puerta que solamente se abría de adentro. Eso habla de nuestra decisión personal. Esto es una decisión personal. Pero es que mi mamá me trajo desde niño, y es que yo vengo con mi esposa porque si no, no me hace las tortillas de harina. Y vengo y no, nada de eso te va a hacer salvo. Lo que te hace salvo es nacer de nuevo. ¿Quedó claro esto? Entonces tenemos que tener la convicción de que ya nacimos de nuevo, de que reconozco que soy pecador. Jesús decía: arrepentíos. Esa es la clave para el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, no el remordimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Anota por favor. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es la antesala del reino. El arrepentimiento es el antesala del reino de Dios. No puedo entrar al reino si no paso por el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento?
La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. El problema con los fariseos, con los religiosos, fue la estructura que tenían aquí en la mente. Si hay algo que nos va a estorbar para conocer el reino de Dios, es lo que ya tenemos aquí preconcebido en nuestra mente, la estructura que ya tenemos. Hay un versículo clave para entender esto. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Para entender esto. ¿Cuántos glorifican a Dios? Glorifica a Dios. Mira lo que dice. Le decía en la mañana a los hermanos que esta libretita la tengo que llenar de este tema para compartirlo. Es muy rico, hermanos, porque el reino te cambia. Mira. Me lo quitaron. ¿Ya no se pudo, hijo? ¿No? No, lo que pasa es que no me la ponen acá. No te preocupes, mañana alguien va a traer una tele nueva. Nomás no me traiga la de perilla. Si no, de cómo le voy a cambiar desde aquí. Debe ser un cable ahí en falso. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tienes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estamos en el mismo tema. El arrepentimiento es el antesala. Yo quiero entrar al reino de Dios. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo yo necesito ponerme en el arrepentimiento, en el punto de arrepentimiento. Arrepentimiento no es darse golpes de pecho. Arrepentimiento, hermano, significa que yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Eso significa la palabra metanoia. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siguiente versículo. No os conforméis a este siglo, sino léalo más fuerte, por favor. Una vez que tú cambias tu forma de pensar, entras al reino, puedes comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero se necesita arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con darle la espalda a la vida que yo llevaba y ahora direccionarla a la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Le doy la espalda a los caminos que yo llevaba, a mis propios caminos, porque la Biblia dice, hay caminos que para el hombre parecen correctos, pero su fin es muerte. Me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo, hacia donde yo me estoy dirigiendo, hacia mis propios planes, mis propios sueños, esos son los caminos del hombre. Mis propios planes, mis propios sueños, donde no involucro la voluntad de Dios, donde no hay interés de Dios, donde vivo de acuerdo a mis pasiones, a mis deleites. Me doy cuenta que la Biblia dice que esos caminos producen muerte. Entonces, ¿qué hago? Le doy la espalda. Me estoy arrepintiendo. Rechazo esa estructura. Por eso Pablo dice, aquí lo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo, no habla de tiempos, no habla de espacio de tiempo, habla de estructura mental. El mundo tiene su forma de pensar. ¿Estás conmigo? Eso dice, no te conformes a esa estructura
estructura del mundo. El mundo, desde que nacemos, comienza a plantar una estructura en nuestra mente. Y déjame decirte algo: en la mente del mundo no está Dios, no está la voluntad de Dios, no están los planes. Por eso Pablo dice: no te conformes a esa forma de pensar. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Era lo mismo que le estaba diciendo Jesús a sus contemporáneos: arrepiéntete, la religión no te salva. La religión no te transforma. Tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Qué tienes que hacer? Quebrar esa estructura y comenzar a pensar como se piensa en el cielo, como se vive en el cielo. Por eso dice: hágase su voluntad, así como en el cielo, como está diseñado en el cielo, así se haga ahora en la tierra. Wow. Yo estoy emocionado, nada más yo soy. Y todos, amén, sí, pues nada más usted está prendido. Es que, hermanos, cuando logras entender que el reino produce un cambio, es ahí donde ya no vuelves a mirar atrás. En 22 años que conozco al Señor, y lo digo para exaltar el nombre bendito de Jesús, lo digo para exaltar el nombre de Jesús. Pero en 22 años que he servido al Señor, que conozco al Señor, nunca ha venido un pensamiento a mi corazón de volverme al mundo. Nunca. Y le pido a Dios que me ayude a mantenerme así. Si hay algo que nos ayuda a mantenernos firmes en el camino de Dios, es caminar en el reino, mantener una mente renovada. ¿Estás conmigo? Por eso los fariseos rechazaban el pensamiento de Jesús. Hubo un golpe fuerte. ¿Cómo puedes decir tú? ¿Cómo puedes? Pablo dice: yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley era muy celoso, en cuanto al cumplimiento de la ley yo era muy estricto. Pero ¿cuál fue el cambio que tuvo Pablo? Cuando se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando hablamos del reino, hablamos de un rey. No puede haber gobierno sin quien gobierne. No puede haber un reino si no hay un rey. Y la Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora anota, por favor, ¿qué es el reino de Dios? Es la sujeción de mi vida. Es la sujeción de mi vida a la voluntad del Rey. Eso es el reino de Dios. Es la sujeción de mi vida a la voluntad del Rey. Jesús nos lo enseña. Jesús lo enseña cuando está orando en el Getsemaní. Él dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él nos da el ejemplo de lo que es el reino de Dios. Cuando alguien decide caminar en el reino de Dios, lo primero que sujeta es su voluntad. Es lo primero. Mi voluntad. Mi voluntad no es orar. Mi voluntad no es ayunar. Mi voluntad no es buscar las cosas del cielo. Mi voluntad, escucha, mi voluntad es buscar mis planes personales, lo que sea conveniente para mí, me haga sentir bien, me haga sentir realizado. Esa es la voluntad del hombre. El hombre busca eso. Pero cuando te encuentras con el Rey, le dices: Dios, esto que yo estaba buscando no se compara a tu perfecta voluntad. No se compara. Esto que yo andaba buscando era como nada más entre las hojas. Por eso, escucha, Jesús dice: el reino es semejante a un hombre que andaba buscando en los mercados y encuentra una perla de gran precio, de gran valor. ¿Qué hace este hombre? Vende todo lo que tiene. ¿No lo dice así la Biblia? Vende todo lo que tiene por obtener esta perla.
Eso es el reino. Cuando uno dice, nada de lo que el mundo me ofrecía es comparado a lo que tú me ofreces, Señor. No se compara. Eso te lleva a poner tu voluntad. Como tú ya probaste, dices, oye, el mundo que te deja dolor, que te deja desconsuelo, que te deja traición, desesperanza. Aunque tú puedas tener riquezas terrenales, aún así el corazón del hombre siempre va a tener la necesidad de algo más. El hombre siempre va a tratar de llenar su interior, su corazón, con cosas terrenales, y nunca va a estar satisfecho. Nunca. Pero cuando te encuentras con el Rey de Reyes y Él te da esas abundancias que hay en su reino, entonces eso lo que hace es llenar tu interior y dices, ok, están los bienes materiales, pero nada es comparado contigo, Señor. Nada es comparado con Dios. Entonces, ¿qué hace? Hace que tu corazón se ligue íntimamente al corazón de Dios. La clave, hermanos, para, si tú eres de los que han estado luchando con las cosas del mundo y dices, es que la verdad es difícil, para todos es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero Jesús nos enseñó algo, que si ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios, su yugo es fácil y ligera es su carga. Su yugo es fácil y ligera. Ay, pastor, es que ser cristiano es bien difícil. ¿Cuántos han dicho eso? Nadie. Todos son santos y puros, aquí nadie batalla más que yo. Yo sí he dicho, es bien difícil. Y cuando digo, no, hombre, es bien difícil, lo primero que se me recuerda es ese versículo, cuando Jesús dice, no, ligera es mi carga. Es difícil, ¿por qué? Porque no quieres soltar todavía algunas cosillas por ahí, pillín. No quieres soltar algunas cosillas, no quieres cederlas al Rey para que Él te haga más ligero en tu vida. Y por eso vivimos así. Es bien difícil, es bien. Orar no es difícil, orar es un deleite. Ayunar no es difícil, ayunar es deleitarse en Dios y que Él te llene. Ay, congregarse no es pesado, es un gusto, hermanos, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Lo haces pesados porque hay cosas que todavía te están carcomiendo ahí. Te va comiendo, te va comiendo y no las quieres soltar. El día que sueltes todo eso y le digas, Dios, me quiero soltar a tu voluntad, ese día vas a caminar diferente. Ese día vas a empezar a cambiar muchas cosas. La percepción de lo que tú miras vas a empezar a cambiar, sin duda. Sin duda. Aleluya. Pastor, mi esposa, qué pesada. No, ya no la aguanto. Es bien difícil estar con este hombre. Convivir con este hombre es bien difícil. No, es difícil hasta que sueltas lo que te está atando y le dices, Dios, no es difícil, porque tu yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo sueltas en las manos de Dios. Dios dice, no, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No, dilo conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. El reino cambia todo. Y la antesala es al arrepentimiento. Muchos no se han arrepentido, no han experimentado el genuino arrepentimiento. Ahora tú puedes decir, pastor, bueno, dígame cuál es el método, cuál es la solución. Pues mire, es una convicción que tiene que entrar acá en tu corazón. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda convicción de pecado. Él es quien convence
Mientras digamos yo estoy bien, yo no necesito eso, es cuando más necesitamos. Ese es el pretexto o el escudo más grande de un religioso. Yo no necesito de eso. Ese es el escudo más grande de un religioso. Porque cuando más decimos eso, es cuando más necesitamos de Dios. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres. Mientras no reconozcamos nuestra... Un pobre reconoce que es pobre, que necesita. Y si hay un mal dentro de estos tiempos, es como la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea se metió en un grave problema delante de Dios. ¿Cuál era el problema delante de Dios? Que no reconocían su necesidad. Decían: nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y Dios la mira y le dice: no, tú eres pobre, estás desnuda y eres desaventurada. No hay algo, hermanos, que provoque que se cierre esa puerta, sino cuando nosotros creemos que no necesitamos. Por eso, bienaventurados los que son pobres, no pobres material o financiera, no, dice pobres en espíritu. Necesitamos reconocer día a día, hermanos. Necesitamos reconocer que tenemos esa gran, escucha, gran en rojo y en mayúsculas, la gran necesidad que tenemos de Dios. Y eso es lo que te va a hacer estar ahí, pegado con Él. Pegado con Él. Y nada te va a separar. Dice: porque si yo me separo de Él, yo me muero. Jesús dijo: porque separados de mí, nada puedes hacer. Dile al que está a tu lado: no te separes del Rey. Dile: no te separes del Rey. ¿Está interesante? Qué bendición es este tema. Pero vamos a continuar. Anota, por favor. El reino de Dios es donde Dios gobierna. Es donde Dios gobierna. Es donde Dios tiene autoridad. Anota, por favor: el reino de Dios no es un gobierno visible, es un gobierno invisible, espiritual. Los fariseos, vuelvo a lo mismo, su gran choque fue eso. Y Jesús en uno de los pasajes dice: y un día escucharán, aquí está o allá está. Dice: no, el reino viene sin advertencia. No es un reino visible, es un reino espiritual. Por eso la iglesia debe de caminar en una vida en el Espíritu. Por eso Jesús dejó a su Espíritu Santo. Porque si no deja, vuelvo a lo mismo, si no deja al Espíritu Santo, el hombre tiende mucho a lo religioso. No podemos ver algo porque inmediatamente lo idolatramos. No podemos ver que una piedra tenga una figura porque rápido la idolatramos. No podemos saber que alguien confió en algo porque inmediatamente lo queremos idolatrar. El hombre tiende mucho a eso. Y Jesús no se manifiesta en nada de eso. Se manifiesta a través de una vida en el Espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia.
Juan 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Amada iglesia, dentro de tu oración, día a día dile: Dios, que venga tu reino. Hazlo como un hábito. Hay oraciones que yo no dejo. Una de ellas es esa: Dios, día a día, Dios, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Enséñame a cumplir tu voluntad. Esa es una oración que yo tengo que hacer sí o sí, porque de eso depende mi vida. El creyente, la iglesia, está para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Porque es las cosas espirituales. Colosenses 3, versículo 1 en adelante. Colosenses 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Siguiente versículo. Poner la mirada. ¿A qué se refiere las cosas de arriba? Las cosas celestes, las cosas espirituales. Poner la mirada en las cosas de arriba. Dile al que está a tu lado: lee bien, por favor. Dile al que está a tu lado, dile: lee bien esa parte. Y comúnmente, ¿dónde ponemos nuestra mirada? En las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que más nos consume en preocupación? Las cosas de la tierra. Que comer, que beber, que vestir. Y vivimos afanados pensando en eso. Y Pablo dice: no. La iglesia, los que entienden el reino, tienen que buscar las cosas espirituales. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mira lo que dice. Mateo 6:33. Jesús aquí establece el parámetro. Un parámetro es para darte dirección. No te salgas de ese parámetro. Mas buscad primeramente, permíteme, primeramente, anota por favor, primeramente es prioridad o prioritario, primario, primordial. Primeramente, que ocupe el primer lugar, no el segundo lugar. El primer lugar, dice primeramente. Si hay algo que tú tienes que hacer al despertar en cada día, los primeros minutos es eso. Primeramente. No segundo, y comúnmente lo dejamos para después, porque estoy muy ocupado buscando las cosas de la tierra. Hasta que sueltes las cosas de la tierra y comiences a ceder tu voluntad a ese rey, esto va a ser parte de tu vida. Y antes de emprender cualquier cosa, tú ya sabes en tu corazón que hay algo primario que debes de cumplir, y es buscar su reino y su justicia. Eso es. Antes de hacer cualquier asunto en mi vida, antes de abrir cualquier negocio en mi vida, yo primeramente, es algo que está establecido ya en mi vida, es un fundamento, es el parámetro que le está dando guía a mi vida. Primeramente, bueno, lo puedes dejar para después. No, amada iglesia, para mí esto es importante. Si para Jesús fue importante, para mí es importante. Primeramente, el reino, o sea, el gobierno de Dios, su autoridad, su soberanía,
y su justicia, lo que es recto delante de Dios. El hombre tiende a corromperse en el corazón. Dios lo que hace es enderezar nuestros pasos. Tristemente lo digo, hay cristianos que todavía caminan chueco. Dile al que está todo lo pero hoy no vino. Dile, se espantó el jueves que se fue la luz. Dicho sea de paso, el jueves no tuvimos culto, hermanos. Llovió feo. Se fue la luz y el predicador me decía, ¿qué hago? Les predico. Le digo, no, a oscuras no, hermano. Le digo, ¿qué te parece si te vienes el próximo jueves? Dijo, va, me vengo el próximo jueves. Entonces, para que vengas, vente el próximo jueves. Va a venir el pastor Natán del Centro de Fe Cumbre. Es un excelente maestro de la palabra de Dios. Créeme, excelente maestro de la palabra de Dios. ¿Ok? Para que te vengas a buscar el reino. Dile al que está a tu lado, dile a tu hermano, hermano, aquí te quiero ver. Dile, si no te veo, prepárate. Te voy a dar una buena ministrada. Busca el reino y su justicia. Y luego mira esa parte. Y todas, dígalo fuerte. Hasta ahí. Todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas las que nos afanan, todas las cosas que nos hacen estar preocupados, todo aquello que nos preocupa y que hace que nos olvidemos de lo primordial. Dice, todas esas cosas vendrán. No dice a lo mejor. El Señor afirma, vendrán añadidas. Todo lo que te preocupa, Dios lo añade cuando tú buscas el reino de Dios. Ocupas sanidad, viene añadido de la búsqueda. Ocupas restauración de tu matrimonio, viene añadido en la búsqueda. Ocupas que salvación para tus hijos, viene añadido en tu búsqueda. Ocupas bendición económica, financiera, viene añadida. Alguien dígame por favor, viene añadida en la búsqueda. ¿Quieres promoción? Que Dios te abra puertas de promoción en tu negocio, en tu trabajo, vienen añadidas cuando buscas primeramente el reino de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Solamente te di la introducción y le contigo después. Yo te dije que esto me apasiona a mí, ¿eh? ¿Cuántos aprendieron algo? Busquemos el reino de Dios, hermano. De verdad te lo vuelvo a mencionar. En tu oración, experimenta el decirle a Dios, Dios, que venga tu reino. Si nunca lo has hecho, experiméntalo y vas a ver cambios gloriosos en tu entorno. Que venga tu reino. Por último, estamos en el último punto que es un gobierno espiritual. Anota por favor. Este gobierno espiritual se establece en el corazón del hombre. Este gobierno espiritual se establece en el corazón del hombre. Un reino tiene que tener un territorio. Por ejemplo, México es un gobierno, ¿verdad? Tiene un territorio. El reino, déjame decirte algo. Hay un principio en el reino. Y ese principio, hermanos, me enseña que aunque en el mundo hay gobiernos donde el hombre dirige, todos los gobiernos del mundo es de Dios. Porque todo fue creado por Él y para Él. Visible e invisible. Tronos y principados. Todo fue hecho por Él
y para Él. Por eso los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ese es un principio. Hay gobiernos en el mundo, territorios en el mundo, ¿verdad? Pero el territorio del gobierno de Dios, ¿dónde se establece? En tu corazón. En tu corazón. Ahí, en tu corazón. Ahí es donde se siembra el reino de Dios. Aquí, en el corazón del hombre. Ahí se asienta el trono de Dios. Ahí es donde Dios pone su mando. Es desde ahí donde dirige todo el ser del hombre. ¿Estás conmigo? Es donde aquí Él establece un trono. Diga conmigo, Él establece un trono. Había un canto muy viejito que hablaba de eso. Ven y toma el trono. ¿Cuántos le escucharon ese? Muy viejito. Ven y toma el trono. Y al final dice, toma el trono de mi corazón. Es ahí donde Dios quiere gobernar. Ahí en tu corazón. El hombre, ¿qué hace? Cierra esas puertas. Y el Señor es insistente y toca. Déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar en tu corazón. Mientras no lo dejes entrar a tu corazón, tú vas a tener la misma vida. Vas a batallar con los mismos asuntos. Vas a renegar de las mismas cosas. Te vas a quejar de lo mismo hasta que le dices, Señor, siéntate y gobierna en el trono de mi corazón. Desde ahí, Señor, haz tu centro operativo. Desde ahí haz el centro de mando. Desde ahí da las órdenes. Desde ahí dirige desde ahí dirige mi vida. Desde ahí, Señor, impúlsame hacia tus propósitos. Desde ahí, Señor, hazme caminar en el Espíritu. Pero desde el trono, desde el mando que es el corazón. Tienes que entregarle tu corazón. Pero yo soy cristiano. No. Entrégale tu corazón. Pero le puse el pescadito atrás en mi camioneta. No. Entrégale tu corazón. Pero yo canto alabanzas. No. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Ya no le des más tiempo. Entrégale tu corazón a Jesús. Eso es lo que Él quiere. Desde ahí Él establece su mando. Ahí se siente el Señor. Y sabes, ahí comienza a morir el viejo hombre. Ahí comienza a morir el viejo hombre. Y cuando tu carne se revela y dices, no, esto ya no me gustó. Se me hace que el pastor me quiere lavar el cerebro. No. Mejor me voy para allá porque allá me hablan de prosperidad. Allá no me piden que el corazón. No, el pastor antes pedía la ofrenda, ahora quiere el corazón. No cierres tu corazón. Por eso, si tú lees en el Antiguo Testamento, la insistencia de Dios hacia con el pueblo era: no endurezcas tu corazón. Tú lo puedes ver desde Israel, desde el Éxodo hasta Malaquías. En todas esas partes tan importantes de la Biblia, siempre vas a ver a Dios diciéndole: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas. Tú puedes cantar, alabar, brincar y puedes decir: ¿a poco? Mira los profetas Oseas y Amós. Hacían todo lo que puede hacer un creyente. Ofrecían sus sacrificios, traían sus provisiones, pero ellos decían: no me estás dando lo principal. Pero estamos trayendo aceite, y hay un versículo donde dice: y así traigas millares y millares de tambos de aceite, de litros de aceite, no va a ser aceptado. Porque Dios no pide eso. Dios pide primero tu corazón.
Pero es que yo diezmo y yo ofrendo. Los fariseos también lo hacían. Jesús les dice, pero ellos eran duros de corazón. Es ahí donde Dios se quiere sentar. Por eso viene en la Biblia: y quitaré ese corazón de piedra. ¿Ves cómo está el corazón delante de Dios? El corazón de piedra. Pero es que yo así soy, pastor, yo así hablo. Ven, déjame ministrarte. Ven, ven, déjame. Primero necesitas mucho amor. Déjame darte amor, hermano. Ven, déjame darte un abrazo, papá. Pero es que yo soy así de temperamento duro. No, 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 no. Ven, ven, necesitas amor. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas. Pero es que la vida a mí me trató. No, 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 no. Ven, ven. Jesús te va a tratar bien, porque el que a mí viene yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Ven, 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 ven. Ya, ya, deja eso. Ya no te escondas detrás de eso. Pero es que nosotros los de Galeana somos bien malos, muy malos, requete malos. Y sacamos cada argumento. Es que nosotros los Segura somos bien bravos. Ay, como nos ve chaparritos, chaparritos, pero bien bravos. No, cálmate, chaparrito, bájale una rayita. Ven. Alguien me tuvo que decir así: entrégale tu corazón a Jesús. Entrégaselo ya. Y aunque digas, hermana, pero yo vengo de la descendencia de Paquita, la del barrio. No, 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 no. Dale tu corazón a Jesús. Todos esos son argumentos donde nos hemos escondido mucho tiempo. Y agrégale, es que tenemos mucho conocimiento y tenemos muchas cosas del mundo, pero no dejan de ser del mundo. Las cosas del mundo nunca, nunca van a cambiar el corazón del hombre. Y Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es Jesús quien cambia la vida del ser humano. Ábrele tu corazón. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Puedes pasar, Marcos? Entrégale tu corazón a Jesús.